que todo esté caminando bien. Es más, en la sesión, revisar entonces esta parte. Sería una revisión rápida de lo que es Assistive Methodology, tener una visión general y también hablar de los marcos filosóficos en los cuales se basa esta metodología. Bien, en primer lugar tendríamos que hablar de los paradigmas para interpretar el mundo real. ¿Qué paradigmas existen para interpretar el mundo real? Estos paradigmas se dan en diferentes culturas, en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Y como les decía en las sesiones pasadas, en este momento el desarrollo de la humanidad se debate, vamos a decir, entre la permanencia de dos tipos de paradigmas. O seguimos siempre con el paradigma del método de la ciencia positivista, reduccionista, y seguimos así, o se reimplanta el paradigma de la sociedad y entonces emerge un nuevo paradigma, así como cuando ocurrió en la época de Galileo. Antes de Galileo, como ya lo hemos revisado, la gente creía que el mundo era plano, que la Tierra terminaba donde terminaba el horizonte del mar y que, bueno, la Tierra era el centro del universo. Vinieron Galileo, Kepler, Copérnico y replantearon todo el paradigma. Pues ahora estamos también en una situación similar. El paradigma que planteó Galileo, Kepler, Copérnico, etcétera, las demás personas, Descartes, incluyendo a Newton también, en este momento el tema central que tiene la humanidad es si seguimos con ese paradigma o replanteamos el paradigma para ir a un paradigma distinto que nos permitan estudiar e interpretar las cosas como se debe, adecuadamente, y también que nos permita plantear soluciones adecuadas a los problemas que tenemos. Como ustedes habrán observado, por ejemplo, en el COVID. El COVID es un problema completamente distinto a cualquier tipo de problema que la humanidad haya enfrentado antes. Y la característica fundamental del COVID es de que es un problema complejo. Y es por eso que todos los gobiernos del mundo en este momento tienen serios problemas de poder manejarlo. ¿Por qué? Porque no saben manejar la complejidad. Porque este problema del COVID es un problema que no lo puede resolver el método científico tradicional. Porque es un problema que requiere otro paradigma. Y bueno, y ese es el tema central que tiene la humanidad en este momento. ¿Con qué paradigma nos educamos? ¿Con qué paradigma tratamos de entender el mundo? ¿Con qué paradigma nos manejamos? ¿Con qué paradigma educamos a los niños jóvenes? Y, por ejemplo, a ustedes, que ya les he dicho que vienen formados con el antiguo paradigma, es decir, sus ideas son del siglo XVIII y estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas que tenemos en este momento y los que vendrán tienen otras características que los problemas que teníamos hace 20 o 30 años atrás. Los problemas del siglo XXI, los problemas de estas décadas, como ya están viendo, son temas cuya característica central es la complejidad. Pero nos han educado para manejar la simplicidad. La educación que reciben en la uni es una educación para manejar la simplicidad, no la complejidad. Pero los problemas que tenemos en el mundo son problemas complejos. En ese sentido, se requiere hacer una reforma profunda en el sistema educativo mundial y del Perú para replantear todo el sistema educativo. Pero antes de ello tiene que haber una toma de conciencia, porque hay mucha gente que cree que esto es un cuento.
que con las herramientas actuales que tenemos es suficiente para poder abordar este tipo de problemas. Pero bueno, por otro lado, hay evidencias completas de que con el paradigma que manejamos las cosas, no podemos con un problema como el COVID, y no podremos con otro problema como el cambio climático, y no podemos con problemas como la corrupción o el narcotráfico. Todos esos problemas son problemas complejos. No los podemos manejar de manera simplista. El problema del narcotráfico no es un problema policial, por ejemplo. O el problema del COVID no es un problema de salud solamente. O el problema de la pobreza no es un problema económico solamente. O sea, no es para economistas solamente. Son problemas que abarcan más allá de las disciplinas particulares. Son problemas que tienen que tener un enfoque multi, inter y transdisciplinario. Pero lamentablemente todavía el sistema educativo enseña a ver las cosas de manera disciplinar, por disciplinas, por especialidades, por facultades, ¿no? Y cada facultad dice, no, es que yo enseño estos temas y tú eres de otro lado, ¿no? No, vemos otras cosas acá, ¿no? Pero en el mundo real las cosas no están separadas de esa manera. En el mundo real todo está relacionado con todo. Y entonces un tema central que tenemos que revisar es los paradigmas para interpretar el mundo real. Lo que llamo el antiguo paradigma es el paradigma que en este momento está funcionando en el mundo, está funcionando aquí en el país, y se basa en el modelo de la ciencia positivista que hemos revisado. Ese modelo, ya lo hemos dicho en las sesiones pasadas, está basado en 3 R's. La primera R, que se llama reduccionismo, la segunda R es la replicación, y la tercera R es la refutación. Reduccionismo es ver el mundo por especialidades: economía, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, arquitectura, medicina, antropología. Eso se llama reduccionismo, ¿no? El mundo no funciona así. El mundo no funciona por estancos. En el mundo de las cosas, todo está relacionado con todo. La segunda R es la R que indica, que supone que el mundo se replica, es decir, que los fenómenos se vuelven a replicar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Nosotros vimos los niveles de complejidad de Kenneth Baldwin. Ya habíamos hablado de los sistemas tipo relojería, en donde hay ciertos niveles de complejidad del mundo real, en donde los fenómenos se manejan con una cierta precisión. Por ejemplo, el día de la Tierra dura 24 horas. Y eso va a ser hoy día, y va a ser mañana, y va a ser el año que viene, y ha sido en el pasado. Es decir, es un sistema de relojería. Pero esa idea que funciona en ese nivel de complejidad, el método científico cree que así funciona todo, todos los niveles de complejidad. Y eso es un tema que es cuestionable. La tercera R dice que toda verdad puede ser refutada. En otras palabras, siempre hay una tesis, una antítesis y una síntesis, donde en esa síntesis yo puedo crear un nuevo conocimiento. En la refutación, la tercera R de la refutación es una R que permitió que el conocimiento científico avance en el tiempo y en el espacio. Y es un enfoque básicamente que lo trae el pensamiento dialéctico, de tesis, antítesis y síntesis.
ideas del pensamiento dialéctico están metidos dentro del pensamiento científico. Y la tercera R es una R que es importante para el desarrollo de la ciencia, positivista en este caso. Pero de estas tres R's, lo que se cuestiona no es la última R, sino las dos primeras. La primera R que plantea que el mundo lo debemos ver por partes, como decía René Descartes. Y la segunda R que se cuestiona es la R de la replicación, del suponer que los fenómenos son replicables. Para empezar, señores, ¿cuántos millones de personas somos en el planeta? ¿Alguien me puede decir? ¿Tienen una idea de cuánto es la población mundial, señor? Estamos por los 5 billones, creo, o 7 billones. Mejor lo pones por el chat, pero no es esa cifra. Uh, 7.5 billones más o menos, si nos vamos a los 8 ya, 8 millones de personas. Bueno, el tema es de que de esos 7 u 8 billones de personas, ninguna persona es igual a otra. Ninguna persona tiene la misma huella digital. Ninguna persona es igual a otra. No se replica. Cada persona es única. El método científico supone que los procesos son replicables. El gemelo no es igual al otro gemelo. Es parecido, pero no es igual. No tiene el mismo ADN. ¿De acuerdo? Además no tiene la misma personalidad ni carácter, ni el mismo nivel de inteligencia. Cría un gemelo en Puno y cría otro gemelo en Nueva York y verás si son diferentes de aquí a 20 años o no. ¿No? Entonces, este concepto de replicación es un concepto, es una creencia que supone el método de la ciencia. El nuevo paradigma es el que se está planteando por distintos pensadores en diferentes lugares del mundo. Es justamente 180 grados al antiguo paradigma. El antiguo paradigma plantea una visión reduccionista. El nuevo paradigma, el que se supone debería instalarse en estos próximos decenios en el mundo si queremos tener una viabilidad como raza humana, es un paradigma que plantea la necesidad de una visión holística del mundo. La palabra holística viene del griego holos, que significa entero. Y este paradigma plantea de que tenemos que recuperar la forma de ver el mundo de manera holística como la tenía la humanidad en el pasado. Vuelvo a repetir que este enfoque de reduccionismo empezó con Galileo Galilei, René Descartes, Copérnico, etc. Y nos ha servido para avanzar en la humanidad hasta donde hemos llegado. Pero los problemas que en estos momentos estamos enfrentando indican que se requiere otro paradigma. Y este paradigma implica la necesidad de ver el mundo en términos holísticos, en términos de visualizar la complejidad de manera completa en el mundo real. Ahora, hemos manifestado que el ser humano es un ser limitado. No tenemos 100 sentidos, tenemos 5 sentidos que además se van deteriorando. Entonces la visión holística es una
no es algo que sea posible tampoco. Es una pretensión, pero es una pretensión que tiene una serie de bases muy distintas a la forma de ver el mundo que tiene la visión reduccionista, positivista y su método científico del antiguo paradigma. Vamos a conversar de estas cosas porque esta es la base de todo lo que hemos llamado el movimiento de sistemas que expliqué en alguna sesión pasada. El antiguo paradigma nos trata de plantear de que existe una única y verdadera interpretación del mundo real. La ciencia, planteada de esta manera, la ciencia positivista, está buscando en todas las disciplinas cuál es la verdadera forma de explicar los fenómenos que ocurren en el mundo real. Porque para la ciencia positivista hay una única y verdadera interpretación del mundo real. Las demás son historias, son brujería, como quieran llamarle. Hay una única y verdadera interpretación del mundo real. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, eso es lo que nos plantea este paradigma. En el nuevo paradigma, ese tema es un tema que ve las cosas de manera distinta. En el nuevo paradigma existen tantas interpretaciones del mundo real como observadores existen. Y hemos dicho en estas sesiones pasadas de que depende quién es el observador para interpretar el mundo. No podemos tener una visión objetiva del mundo, según el nuevo paradigma. Según el antiguo paradigma, sí es posible ser objetivos. Entonces estamos acá basándonos en ver el mundo desde dos o más interpretaciones y marcos filosóficos. El nuevo paradigma me dice de que el mundo lo puedo interpretar de distintas maneras y habrán distintas interpretaciones dependiendo de cuántos observadores existan. Si tengo 1000 observadores, son 1000 interpretaciones diferentes. No una sola interpretación. ¿Y cuál es la verdadera? Bueno, todas podrían ser verdaderas. El antiguo paradigma nos dice que, bueno, se caracteriza porque la visión del mundo real es tubular. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vemos el mundo desde una particularidad, desde una disciplina, ¿no? Miro la realidad peruana desde la economía, miro la realidad peruana desde la sociología, miro la realidad del Perú desde la medicina, ¿no? Desde la especialidad del observador, o desde el ingeniero de sistemas, porque aún se plantea de que la formación de ustedes es sistémica. Yo todavía tengo dudas de que eso sea sistémico. Y entonces esa visión es una visión tubular. Vemos el mundo y nos han educado a ver el mundo en términos de ver las cosas por partes. Tipo, René Descartes se encargó de plantear esa idea. Y esa idea caló por todo el mundo. Y todos los sistemas educativos enseñan a ver el mundo por partes. Y es más, veo la parte y trato de hacer una generalización para llegar a una conclusión sobre el todo. Esa es la característica de este paradigma. Y esto se aplica, cualquiera que aplique el método científico practica esta forma de pensar. Y bueno, si estamos en el tema de ingeniería, esto se practica en todas las... En cambio, el nuevo paradigma, en vez de tener o plantear una visión tubular, lo que plantea es una visión sistémica del mundo real. ¿Y qué quiere decir una visión sistémica? Bueno, la palabra sistémica viene de la palabra griega syneistemi, que quiere decir ver las cosas de manera integral. Es decir, tener una mirada integral
del mundo real, del mundo que nos rodea, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir que esto es un intento, porque el ser humano es un ser limitado. Y como ser limitado, tener una visión sistémica puede ser una delequia, una pretensión, pero que a la larga puede ser imposible de lograrla también, por las limitaciones que tiene el ser humano. El ser humano, por ejemplo, no tiene la capacidad que tiene una abeja de detectar dónde está la miel a 40 kilómetros de distancia. O no tiene la capacidad que tiene una golondrina de irse todos los años desde las pampas argentinas hasta Canadá y no tiene brújula. Esa capacidad no la tiene el ser humano. Entonces somos limitados. Y esa limitación, bueno, el ser humano ha tratado de reemplazarla haciendo invenciones. Y claro, para esas invenciones se ha usado el método científico que estamos comentando. Tampoco podemos decir que el método científico ha sido algo que ha llevado al progreso a la humanidad, ha traído mucho progreso. Sin embargo, ya las cosas y el mundo es un mundo completamente distinto. Y así como ustedes se actualizan en conocimientos para saber otras cosas, pues en el mundo cambia y es necesario que cambiemos los esquemas mentales para poder abordar otro tipo de situaciones. Y eso es lo que viene pasando en el mundo. El mundo cada vez, como todos están percibiendo, se ha complejizado y seguirá complejizándose mucho más. Antes las empresas competían con el pequeño competidor de la ciudad. Ahora tú haces cualquier empresa y tienes que competir con empresas de todo el mundo. Eso es mucho más complejo que competir con las empresas de mi barrio o de mi ciudad. Tengo que tener un servicio el cual lo brinda una empresa de Norteamérica o de Europa o de Asia. Si no, me sacan del mercado. De igual manera, ustedes que se están formando, si se forman, digamos, mal, ustedes van a competir en el mundo con gente formada en países del primer mundo. Y el que se ubique en la sociedad, pues tendrá que tener esa formación. Si no la tienen, pues van a haber problemas de encontrar trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es otro mundo y requiere otra formación para poder ubicarnos en esta realidad, en el espacio y tiempo. Y eso implica otros requisitos. Y el requisito que en este momento se requiere para enfrentar, entender, enfrentar, actuar en este mundo que se está configurando, es que requiere una visión sistémica más que una visión especializada y tubular. Es por eso que el concepto de universidad ya no es el concepto en donde de repente ustedes están buscando un cartón al término del 10º siglo. En realidad, ustedes tienen que estudiar toda la vida. En realidad, acabar la carrera es el primer escalón dentro de N escalones que van a tener que subir para ser viables en el tiempo. Hace 20 o 30 años atrás, más las mujeres que los hombres, era suficiente con que terminen la educación secundaria. Y lo que hacían las mujeres, en el entendido del rol de las mujeres de aquella época, era, bueno, después de la secundaria, lo que le quedaba a una dama era casarse y hacer familia. Ahora, como todos sabemos, el rol de la mujer ha cambiado 180 grados y tenemos mujeres ejecutivas, mujeres, en este momento la presidenta de todo el Poder Judicial es una dama. Y en fin, el rol de la mujer está cambiando completamente y requiere una formación muy distinta a la de hace 20 o 30 años. Y eso va a seguir así en el tiempo. Igual, en el ámbito de los varones, exactamente igual. Antes pensaba con una carrera, ya me desempeñaba toda la vida y lo que tenía que hacer era terminar la carrera y listo. Ahora no, señores, ahora
la carrera es el primer peldaño de muchas cosas que van a tener que aprender. Por ejemplo, van a tener que dominar idiomas. Yo les hago leer acá, la mayoría de los libros están en inglés. Pues que no les sorprenda que cuando ustedes sigan estudiando y donde vayan a estudiar, en los libros que les van a pedir que estudien, van a tener en inglés, en ruso, en chino. Y bueno, van a tener que aprender eso. Que eso es lo que se requiere para poder acceder al conocimiento. ¿Mm? Y eso requiere una formación completamente distinta a esta formación desde las especializaciones que tiene este antiguo paradigma. El antiguo paradigma nos plantea de que el mundo es interpretado de manera estática, es decir, que examinamos el fenómeno y vemos el fenómeno nada más, pero no vemos el comportamiento que tiene el sistema de forma dinámica, como por ejemplo lo estudia la dinámica de sistemas. El antiguo paradigma nos hace estudiar el mundo e interpretarlo, pero de manera estática. O sea, ¿qué pasa en el Perú ahora? Vemos estadísticas, posiblemente también veamos algunas tendencias, pero vemos números, no vemos qué hay debajo de los números, qué hay en el iceberg que mostré el otro día, en donde hay una serie de patrones que generan esas estadísticas. En cambio, cuando aplicamos el nuevo paradigma, la idea es no ver el mundo en términos estáticos, sino ver el mundo en términos dinámicos, es decir, saber qué está pasando ahora, saber por qué lo que está pasando ahora está sucediendo de esa manera. Es decir, tengo que irme al pasado para saber qué pasó en el pasado, para entender por qué las cosas están pasando así en el presente. Y no solamente quedarme ahí, tengo que visualizar. Además, la mirada del nuevo paradigma es una mirada dinámica, como se ve en Soft System Methodology, por ejemplo. Lo vamos a ver. Como se ve en la dinámica de sistemas, en donde vemos el pasado, presente y futuro. Y entender, por ejemplo, la historia de esta manera me podría ayudar a interpretar y a comprender por qué, por ejemplo, el Perú es como es y tenemos este tipo de situaciones, donde empiezo a ligar el pasado con el presente y también podríamos visualizar qué escenarios futuros podrían darse a esta realidad. Eso requiere una visión distinta, una visión dinámica, en vez de una visión estática que nos plantea la visión del antiguo paradigma. Hay herramientas en el antiguo paradigma, herramientas para hacer modelos, pero son modelos estadísticos, usualmente modelos como la econometría o la estadística predictiva para analizar el comportamiento futuro a partir de comportamientos pasados, ¿no? Una de las cosas que va ocurriendo en estos tiempos es utilizar esa información estadística, pero de una manera distinta, por ejemplo, con la inteligencia artificial, el desarrollo de algoritmos que permitan que el sistema algorítmico razone y saque conclusiones en función de estos comportamientos. Pero ya no es una tendencia lo que saca el sistema. Son sistemas expertos que, por ejemplo, usando redes bayesianas, me permite sacar conclusiones sobre los posibles escenarios que se pueden dar al futuro. Pero es ya una cosa más elaborada y inteligente. Esa es una forma distinta y dinámica de interpretar el mundo. Una forma distinta y dinámica de interpretar el mundo también lo constituye en la perspectiva. Les he dado ahí el libro de Caja de Herramientas, planteado por el profesor Michel Godet, justamente para visualizar el futuro. Ese libro es un libro que me enseña lo básico para aprender a visualizar el futuro. Es un elemento fundamental, la visualización del futuro para entender un sistema y para aplicar la Soft System Methodology. La Soft System Methodology es una metodología, que luego la vamos a ver con mayor detalle, en la cual yo, para entender algo, como los casos que ustedes están analizando,
Necesito entender y comprender qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Y para eso tengo que hacer uso de todas las herramientas que disponga, para que trabajando lo más seriamente posible pueda llegar a conclusiones de qué pasó, está pasando o pasará. Y esa conjunción de lo pasado, lo presente y lo futuro constituye una visión dinámica del mundo real. Pues así no nos han enseñado a ver las cosas. Usualmente la gente está acostumbrada a ver el pasado más que el presente. Hay pocos que se preocupan del presente, la mayoría está pensando en el pasado, y muy escasos la gente que visualiza el futuro. Menos aún los que visualizan el futuro a largo plazo. Por ejemplo, el pensamiento del peruano promedio es un pensamiento donde la gente no está preocupada en el largo plazo. La gente se preocupa en el presente o en el pasado, o si piensan sobre el futuro, piensan sobre el futuro, pero a muy corto plazo. ¿Qué me pasará de aquí a un mes, o de aquí a la próxima semana, un mes, o quizás de aquí a fin de año? Pero nadie piensa qué va a ser de mí, o qué va a ser de mi familia, o qué va a ser del país en el año 2030 o 2050. Ese pensamiento no es un pensamiento que se practique por la gran mayoría de la sociedad peruana. Es un pensamiento que debería practicarse. Y eso es lo que hacemos cuando entramos a este nuevo paradigma y tratamos de interpretar el mundo dinámicamente. Necesito ver qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar, no en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo. Esa es la mirada sistémica que se requiere. Esa es la mirada que se va a utilizar en System Methodology. Repito entonces que aquí estamos en primer lugar contrastando dos paradigmas, dos formas de ver el mundo e interpretarlo, y que traen consecuencias distintas. Por otro lado, en el antiguo paradigma, en el paradigma que nos han educado, el mundo real es escrito en términos ontológicos. ¿Qué es una descripción ontológica? ¿Alguien me puede decir? Con todo lo que ha leído, ¿alguien me puede decir qué es una descripción Esto es ontológica? un objeto en función a para qué sirve. Usa más bien el chat para, si no, Oh, usen ok. el chat, ¿no? ¿Ok? Para que todos participen. A ver, quiero ver respuestas. Renzo Ramírez dice descripción del ser. Está muy vaga tu respuesta, Renzo. Giancarlo dice describe el sistema por sus características. A ver, pongo un ejemplo, Giancarlo. Necesito más intervenciones, señores. ¿Ah? Gianpablo, no es esa la respuesta. Y Ray Cueva, la naturaleza del ser, pero no me dice muchas cosas con eso, Ray. A ver quién más quiere opinar. Ver características más allá de lo evidente. No. Giancarlo, no respondiste a la repregunta que te hice.
Tu respuesta no está clara, Cristian, ¿eh? Ver características más allá de lo evidente. Las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. No. Eh, bueno, Giancarlo debió ser más explícito en esa respuesta. No ha respondido, pero es el que más se acerca a la respuesta. Describir en términos ontológicos el mundo real, describir a lo que observamos en el mundo real en términos de las características de lo que observamos, ¿no? Por ejemplo, si observamos una piedra, la característica de una piedra es su dureza o sus materiales que lo conforman, o su color, o su peso, ¿de acuerdo? Esas son características de ese ente llamado piedra. Entonces, describimos a ese ente por las características que la conforman, ¿de acuerdo? Si quisiéramos describir a un ser humano, ontológicamente hablando, tendríamos que decir que es una persona, un ser viviente, pues que tiene tal peso, tal tamaño, tal color de piel, tal nivel de inteligencia, ¿no? Y podríamos decir que está compuesto por tanto de, como decían, un científico dijo que el ser humano está compuesto, me parece, por tantos litros de agua, ¿no? Toma mucha agua, si lo vemos en términos químicos. Bueno, todas esas son descripciones ontológicas, señores. Son descripciones que tratan de escribir a un ente por sus características. Y esa es la forma como hemos aprendido a describir el mundo en el antiguo paradigma. Ustedes recuerdan cuando estudiaron física o química, vamos a ir a la química, y les decían, bueno, a ver, descríbeme el agua. ¿Y qué decían ustedes? El agua es un líquido incoloro, insaboro, que hierve a 100 grados y que se congela a 0 grados. Que bueno, todas esas son características de ese ente. Y eso se llama descripción ontológica. ¿De acuerdo? Es la forma como describimos el mundo. Si ustedes estudian o recuerdan que estudiaron en geografía, le decían, a ver, descríbeme Perú. Perú es un país que tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados, que tiene mar, costa, sierra, selva. Todo eso es descripción ontológica. Ustedes van al diccionario y buscan la definición de algo. El diccionario les va a describir lo que es ese algo. Pero esa descripción es una descripción ontológica de lo que consulten en el diccionario. La forma como el diccionario nos describe el mundo son descripciones de las características de ese fenómeno o de ese tema que estén ustedes interesados en saber qué es. La descripción ontológica es una forma de describir el mundo y es una forma de describir el mundo que el antiguo paradigma adoptó. ¿De acuerdo? Pero en el nuevo paradigma, más bien el mundo es descrito en términos epistemológicos. Y una descripción epistemológica no es una descripción de las características del sistema, sino que en una descripción epistemológica describimos al ente que queremos describir no por sus características, sino por lo que supuestamente hace en el mundo real. Y digo supuestamente hace porque lo que puedo decir es una interpretación de lo que realmente el sistema hace. ¿Y por qué digo que es una interpretación? Porque ya les dije que lo único que puedo hablar es de interpretaciones, no puedo hablar de una verdad absoluta. Entonces, para mí, lo que hace un equipo de fútbol es jugar el fútbol. Para otros podría ser un sistema que genera dinero. Para otros es un sistema que permite ser una válvula de salida a la explosión popular. Son distintas interpretaciones de lo que supuestamente hace un equipo de fútbol.
Cada una de ellas son descripciones epistemológicas vistas por observadores distintos y que describen en términos epistemológicos lo que podría ser un equipo de fútbol. Pero obviamente que ese mismo ente que es el equipo de fútbol con 11 jugadores, descritos de esa manera, pues nos dicen a seres distintos, dependiendo de cómo interpretamos lo que estamos viendo como equipo de fútbol. En una percepción ontológica diríamos que un equipo de fútbol está compuesto por 11 personas que juegan entre ellos, y ni siquiera que juegan, simplemente 11 personas que se desplazan siguiendo unas reglas que plantea el juego, un juego llamado fútbol. Y punto. Es muy distinta esa descripción a la descripción que acabo de hacer en términos epistemológicos, en donde dependiendo de cómo interprete lo que supuestamente hace un equipo de fútbol, pues saco una conclusión distinta. La forma como se describen los fenómenos en el nuevo paradigma es esa, más que descripciones ontológicas. O en todo caso, las descripciones que se hacen son una mezcla de descripciones ontológicas más descripciones epistemológicas. Por otro lado, en el antiguo paradigma, el mundo real es descrito usualmente usando solo lenguajes formales como la lógica o la matemática. Todo lo que es el método científico, el lenguaje que usa la ciencia, el método científico es básicamente el lenguaje matemático, ¿no? Porque quiere expresar las cosas de una manera muy formal. Pero hay cosas que todavía el lenguaje formal no nos permite describirlo. Por ejemplo, ustedes léanse un poema de Gabriela Mistral o de Pablo Neruda y a ver, pónganlo matemáticamente. No puedo poner una poesía en términos matemáticos todavía, ¿no? Entonces, todavía el lenguaje matemático no ha llegado a ese nivel. Entonces, en el nuevo paradigma, lo que se trata de usar es distintos tipos de lenguaje, formales o no. Podemos usar el lenguaje matemático, la lógica, pero también podríamos usar lo que llaman ahora la tendencia también de la matemática de no ser tan formal y hablar de la llamada matemática difusa. Los fuzzy sets conocidos en matemáticas, pero no solamente eso, el nuevo paradigma utiliza lenguajes no matemáticos como el lenguaje verbal. De hecho, Subsystem Methodology maneja, ¿no?, un lenguaje matemático. En Subsystem Methodology el lenguaje fundamental es el lenguaje verbal. El español, el inglés, cualquiera de los lenguajes que usamos. Ese es el lenguaje fundamental del modelamiento que se hace en Subsystem Methodology. Entonces, el que no use un lenguaje matemático no implica que eso no sea serio y formal. No es así. Subsystem Methodology es una metodología muy formal en su forma de pensar porque nos adecua y nos guía en analizar un tema. Sin embargo, su modelamiento se usan modelos verbales, no modelos matemáticos. Dentro de la metodología es posible usar todo tipo de enfoques y teorías y metodologías. De hecho, por ejemplo, que vamos a usar Social Network Analysis dentro de Subsystem Methodology. Y cuando ustedes se metan en Social Network Analysis verán que todo eso es pura matemática. Pero los modelos que hacemos en Subsystem Methodology son básicamente modelos verbales, modelos no matemáticos.
Precisamente una de las limitaciones que encuentran los estudiantes de la uni es que tienen serias dificultades con el lenguaje verbal. Y esa dificultad incide en la inteligencia verbal que debería tener una persona. Una persona debe saberse comunicar, porque si no se sabe comunicar, va a tener problemas de interacción con los otros. El que ustedes aprendan a hacer modelos conceptuales en Soft System Methodology les debe ayudar a ustedes a saberse expresar correctamente lo que realmente quieren hacer. Hay mucha gente que en mi curso de Soft System Methodology no les fue bien. Y no les fue bien porque no usan bien el lenguaje verbal del español, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que aprender a usar es el lenguaje. Dicen que hacen una cosa, pero cuando lo expresan otra cosa. Hay una incoherencia. Esas cosas las tengo que aprender. Tengo que aprender a no ser incoherente entre el lenguaje y la acción. En el antiguo paradigma, la interpretación del mundo real se basa en una racionalidad positivista. ¿Cuál es la característica de esa racionalidad positivista? Pues la objetividad, ¿no? El suponer de que el mundo se puede observar de manera objetiva. Y también el suponer de que el mundo lo puedo ver de manera reduccionista por disciplinas, de manera tubular, ¿no? Esto me lleva a una posición filosófica, como ya dije, positivista, y también se le llama una visión realista, ¿no? En cambio, la visión del nuevo paradigma, la interpretación del mundo real, en el nuevo paradigma se basa en diversos marcos filosóficos, como hemos hablado la sesión pasada. Un marco filosófico es la visión fenomenológica, por ejemplo. Otro marco es la visión fenomenológica, la visión hermenéutica. Pero también puedo aplicar otros marcos filosóficos al margen del enfoque fenomenológico hermenéutico, en tanto en cuanto eso me sirva para entender mejor los fenómenos que están ocurriendo en el mundo real. Entonces, en el nuevo paradigma, no es que se centre la interpretación del mundo en una sola racionalidad como el antiguo paradigma, en una racionalidad positivista, en donde se tenía que encontrar la única y verdadera interpretación del mundo. En el nuevo paradigma, lo que ocurre en el mundo puede ser interpretado de distintas maneras. Y ninguna tiene el monopolio de la verdad, sino que todas se aproximan a la verdadera forma de conducirse en los fenómenos en el mundo real. Y esa es la toma de conciencia que tiene el nuevo paradigma. En el antiguo paradigma, la descripción del mundo real se usa un lenguaje lineal. ¿Qué queremos decir con un lenguaje lineal? Un lenguaje lineal es aquel lenguaje secuencial, ¿no? Un lenguaje, por ejemplo, que se usa todavía cuando ustedes leen un libro. Un libro ustedes lo leen desde la página 1 hasta la página, por decir, 350. Y es un lenguaje que va de la página 1 a la página 350. Es un lenguaje secuencial. Ustedes no van a entender la página 178 si no leyeron las páginas previas. Porque todo lo que está en la página 178, para entenderlo, tengo que haber entendido lo que viene antes. Ese es un lenguaje lineal. Es un lenguaje que va de la primera página a la última y que va de izquierda a derecha
y hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Y una vez que terminan cada página, pasan a la siguiente página y van de arriba hacia abajo y siguen a la siguiente página, van de izquierda a derecha, van hacia abajo y pasan a la siguiente página. Eso es un lenguaje lineal. Y estamos acostumbrados a captar las ideas de esa manera. Bueno, en otras culturas no se usa ese lenguaje. Por ejemplo, en las culturas asiáticas, en el chino, en el japonés, no es de izquierda a derecha, es de arriba hacia abajo, solamente. Es una mirada de arriba hacia abajo. El lenguaje es un lenguaje gráfico más que un lenguaje de letras, de conjunción, de conjunto de letras para formar las palabras. Ahora, en el nuevo paradigma, el lenguaje que se usa es un lenguaje completamente distinto. En el nuevo paradigma, el lenguaje que se usa es un lenguaje básicamente circular. Por ejemplo, los diagramas causales que ustedes deben aprender bien, es un lenguaje circular en donde no interesa dónde empiezo o dónde termino. Si yo describo el mundo en términos de un lenguaje circular, puedo empezar por cualquier lugar y terminar en cualquier lugar y describir el mundo que quiero describir y todo el mundo además lo va a entender. No es un lenguaje que empiece en la página 1 y termine en la página 350. Es un lenguaje que puede empezar en cualquier lugar y terminar en cualquier lugar y puedes explicar la lógica con este lenguaje. Además, es un lenguaje visual, más que un lenguaje tradicional que usa algunos códigos determinados. Es un lenguaje más bien visual. Son lenguajes visuales los que se usan en el nuevo paradigma, ¿no? Y son básicamente lenguajes gráficos. Cosas que yo les estoy pidiendo en los libros que están ustedes leyendo. Es justamente eso, que me pasen el lenguaje de esos libros, que es el lenguaje lineal que tenemos a la izquierda, a un lenguaje del nuevo paradigma, que es un lenguaje visual. Por eso les estoy diciendo que me sinteticen ese conocimiento y lo pongan en un lenguaje básicamente circular, un lenguaje gráfico. Y eso es lo que espero que ustedes estén avanzando. Vamos a estar invitando en las próximas sesiones y de repente hoy día también a los grupos para que nos muestren qué tipo de avances y cómo vienen avanzando en este tipo de trabajos y pues para hacer alguna crítica constructiva que les permita hacer ajustes al respecto. Pero básicamente el interés de que hagan la tarea de esa manera es para cambiarles de paradigma, para que en vez de usar un paradigma de un lenguaje lineal, como el que usualmente viene en los libros, expresemos las ideas, pero desde un lenguaje gráfico, visual, en donde yo veo el gráfico y automáticamente me trae todas las ideas que he revisado en ese contenido del libro. De hecho, que los mapas mentales que ustedes están viendo y estamos practicando es un lenguaje visual, es un lenguaje que va en esta línea de lenguaje circular. Ustedes verán que un mapa mental yo puedo empezar en cualquier lugar y puedo además ver el todo y el detalle, o sea, el bosque y el árbol, ¿no? Esa es una característica del lenguaje que se usa en el nuevo paradigma. El lenguaje del nuevo paradigma me permite escribir el detalle, pero puedo sin perder el todo. En cambio, en el lenguaje lineal, pues ustedes se meten en una novela de Vargas Llosa, que son muy interesantes y amenas, pero se metieron ahí y tienen que leerse todas las páginas para que todo eso tenga ligazón y se entienda toda la novela. Eh, entonces, son enfoques distintos, porque usan lenguajes diferentes. En el antiguo paradigma,
se genera una ceguera cognitiva por practicar un reduccionismo. ¿Qué queremos decir con ceguera cognitiva? Ceguera cognitiva le llamamos a cuando vemos y no nos percatamos lo que vemos, ¿no? Es no darse cuenta de muchas cosas que ocurren en el mundo real. Y eso ocurre porque estamos sesgados. Por ejemplo, un médico que le digan, a ver, háblame de lo que está pasando en Lima. Y por su propia formación va a empezar a ver los problemas médicos, básicamente. Y no se va a ocurrir para nada hablar de temas de ingeniería. Y si llamamos a un ingeniero para que mire qué está pasando en Lima, pues se va a fijar más en los problemas ingenieriles que en los problemas de salud, posiblemente. Y de igual manera, si llamamos a un economista, va a fijarse en otras variables y otros temas, porque está sesgado por su propia formación. Pero eso nos genera una ceguera cognitiva, porque el economista no vio lo que el médico sí ve y el ingeniero ve. El ingeniero también está ciego cognitivamente porque ve temas de ingeniería, pero no ve lo que ve el médico ni ve lo que ve el economista. Y de igual manera el médico estará viendo cosas que tienen que ver con la salud, pero no está viendo otras cosas que el médico sí ve, perdón, que el ingeniero sí ve o el economista ve. Y si llamásemos a más especialistas, llamamos a un biólogo, llamamos a un filósofo, llamamos a un antropólogo, vamos a empezar a ver al psicólogo o un psiquiatra, vamos a empezar a ver otras cosas. Entonces, pero cada uno está en su especialidad, cada uno está en su tema. Y entonces eso en general nos genera a cada uno de nosotros como individuos una ceguera cognitiva propio de la formación, el sesgo formativo que hemos tenido, ¿no? En el nuevo paradigma la idea no es esa, es visualizar el mundo en términos de percibir la complejidad. ¿Cómo me educo? ¿Cómo educamos a las personas para que puedan percibir la complejidad y evitar la ceguera cognitiva, evitar los sesgos, evitar que se tenga un sesgo para visual lo económico, para concentrarme solamente en lo administrativo, o para concentrarme en la parte tecnológica como posiblemente a un ingeniero de sistemas le interesaría, ¿no? Sino más bien cómo hago un enfoque balanceado en donde lo que estoy observando se ve desde distintas perspectivas a la vez, ¿no? Y percibo la complejidad de una manera amplia e interrelacionada. Pues eso es lo que nos plantea este paradigma. Y, por ejemplo, esa es la única forma de entender un problema como el COVID. Porque el COVID no es un tema solamente de salud, es un serio problema que impacta en la economía nacional. Hay muchas empresas que han quebrado. Hay muchas empresas que han dejado de funcionar. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya resulta un problema económico, un problema social. Los conflictos han aumentado por el tema de que la gente anda encerrada y se vuelve más agresiva. Y entonces esto ya se convierte en un problema mental, de salud mental. Entonces, que tendría que entenderlo en toda esa complejidad. Y eso implica visualizar el problema de N maneras distintas. Que justamente el antiguo paradigma no me ha enseñado a ver el mundo de esa manera, ¿no? Por otro lado, el antiguo paradigma utiliza la razón, la inteligencia racional, para comprender el mundo y para entender el mundo. Porque ya hemos visto que la razón era el tema central que se ha ponderado en este paradigma.
decía y se ha dicho que la razón es lo único que distingue y que hace al ser humano como la especie superior sobre las demás especies. Es lo que distingue al ser humano de las demás especies. La inteligencia, la razón. Y el paradigma que está vigente hasta la fecha es un paradigma que pondera y que considera a la razón como el tema central de todo el sistema educativo. Pero si nos vamos a trabajos en donde demuestran que el ser humano no solamente tiene un cerebro, sino tiene tres cerebros, el cerebro, el cerebro racional, el cerebro emocional y el cerebro reptil, diríamos que toda la educación que ha planteado la humanidad es una educación solamente para, para educar uno de esos cerebros, que es el cerebro racional. Pero no hay nada en la parte educativa del cerebro emocional o del cerebro reptil. ¿Por qué? Porque este paradigma ha ponderado que lo más importante es la inteligencia racional. ¿Qué ha sucedido con los trabajos que se vienen haciendo en la gente del nuevo paradigma? Pues en estos tiempos se han descubierto que el ser humano tiene más de una inteligencia. De hecho, el ser humano tiene, se han detectado hasta el momento como 11 tipos de inteligencia. 11 inteligencias que no están siendo educadas como deberían ser educadas. ¿Por qué? Porque el antiguo paradigma solamente ha ponderado una de esas inteligencias, que es la inteligencia racional. Pero hay 10 inteligencias que están todavía en etapa muy primitiva de la educación. Ahora, a todo eso se le ha tratado de llamar como inteligencia emocional, pero en realidad eh, no, yo diría que no es inteligencia emocional en sí, sino son 10 tipos de inteligencias adicionales. Por ejemplo, una primera inteligencia es la llamada inteligencia visual. Todo lo que es el aprendizaje que tiene que ver con la carrera de ingeniería de sistemas, muchas de las metodologías que ustedes están aprendiendo y aprenderán requiere que se use un lenguaje visual. Por ejemplo, Subsystem Methodology, todos los modelos que se hacen son modelos visuales, modelos conceptuales. Los mapas mentales son modelos visuales. Requiere tener una inteligencia visual y pondera el desarrollo de la inteligencia visual. ¿Y por qué? Porque la vista, el ojo, es el sentido más desarrollado que tiene el ser humano. Por ahí es donde entra la mayor cantidad de información. Podemos captar. Y entonces la inteligencia visual es sumamente importante. Pero así como existe la inteligencia visual, otra inteligencia muy importante que los estudiantes de la uni no lo manejan bien es la inteligencia verbal. Es decir, saber usar un lenguaje y saberlo usar bien para poder expresar las diferentes modalidades, submodalidades de sentimientos, emociones y sensaciones que tenemos. Como lo expresa un poeta, en donde usted lee un poema de Neruda y automáticamente si se asocian con ese poema empiezan a sentir todo lo que Neruda quiso sentir. Entonces, ese es otro tipo de inteligencias que es necesario desarrollar y que el método científico que usa el antiguo paradigma para nada educa en eso. Otra inteligencia es la inteligencia, le llaman la inteligencia eh, numérica, ¿no? La inteligencia numérica tiene que ver, eso sí, con los números, con saber calcular, con la aritmética, con el álgebra, en general con el manejo de los números, en donde usualmente los ingenieros están formados. Esa es una de las inteligencias, la inteligencia numérica, ¿no?
también llamada inteligencia racional, ¿no? Inteligencia racional. La inteligencia numérica o la inteligencia lógica. Pero así como estas tres inteligencias, hay otras más. Por ejemplo, la inteligencia moral. La inteligencia, por ejemplo, no está muy clara en el Perú. La inteligencia moral es aquella inteligencia que me permite darme cuenta cuando una cosa es correcta y cuando una cosa no es correcta. En realidad no debería llamarse moral, sino inteligencia ética, que sería la palabra adecuada, ¿no? La ética, ¿qué es lo éticamente correcto o incorrecto? Eso para muchas personas en diferentes circunstancias no está claro, ¿no? Y hemos visto mucha gente en algún momento pues ha tenido confusiones en distinguir lo ético de lo no ético. Y no es fácil tampoco, hay que aprenderlo, porque depende de muchas circunstancias saber tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, en el COVID, se habrán escuchado decir que los médicos tenían que elegir a quién le ponen el respirador y a quién no le ponen. Esa es una decisión ética, ¿no? Es difícil, ¿no? Bueno, ahí se requiere inteligencia ética. ¿Qué hacemos ahí? ¿No? Otro tipo de inteligencia es la inteligencia que le llaman inteligencia intrapersonal. ¿Qué es la inteligencia intrapersonal? Es la capacidad de conocerse a uno mismo. ¿Hasta qué punto tengo la capacidad de conocerme a mí mismo? Mucha, mucha gente cree que se conoce, pero hay muy poca gente que realmente se conoce completamente, ¿no? Por ejemplo, si hago una pregunta acá, ¿cuántas, cuántas emociones maneja el ser humano? ¿Usted sabe? Alguien que ponga un número. ¿Cuántas emociones manejamos como seres humanos? 6, 5, 270, 23. Bueno, dice Pablo. Ray 250. ¿De dónde sacas esa información, Ray? O, o Ralph. ¿De dónde sacaste esa información? Internet. Efectivamente, el ser humano, bueno, no maneja 270, en realidad manejamos cerca de 370 emociones. El link que tiene Ray, 270 o 370. Claro, pero en realidad está ahí, ¿no? Entonces, si manejamos esta cantidad de emociones, a ver si te conoces completamente. Hay muy poca gente que se conoce en todas estas dimensiones, señores, ¿no? Pero estoy hablando acá de inteligencia emocional, perdón, del tema de la inteligencia interpersonal. No solamente implica conocerse en el ámbito emocional,
de las emociones. El ser humano es mucho más complejo. El ser humano tiene emociones, tiene sentimientos, pero también tiene la parte instintiva, que es otro mundo. Porque en realidad, como les dije, hay toda una teoría de que el ser humano no tiene un cerebro, que es el cerebro racional, sino tiene en realidad tres cerebros. La neocorteza, el cerebro racional, el cerebro límbico, o el cerebro de las emociones que le llaman también, y el cerebro reptil, que es el lugar del cerebro en donde reside todo lo más primitivo que tiene el ser humano, en donde el ser humano se parece al cocodrilo y se parece a la anaconda, ¿no? Donde ahí le sale al ser humano todo lo animal que tiene. Y que de hecho que combinando con su racionalidad, imagínense un genio, pero que tiene todo lo primitivo de un cocodrilo, que se pueden imaginar que sale de esa combinación. Es por eso que el animal más peligroso que tiene este planeta se llama ser humano, ¿no? Bueno, pero ¿quién se conoce en toda su profundidad? Hay diferentes corrientes filosóficas que tratan de hacer que el ser humano se conozca a sí mismo. Y hay mucha gente, como los monjes tibetanos o los monjes en Nepal, que se la pasan toda su vida tratando de conocerse. Y se la pasan años meditando y meditando para conocerse mucho más. Bueno, todo eso tiene que ver con la inteligencia intrapersonal del autoconocimiento, ¿no? Otra inteligencia es la inteligencia interpersonal. Es la inteligencia que debo tener para poder relacionarme correctamente con los demás. Cómo me relaciono con mis amigos, con mis padres, con la gente en general. Cómo soy un ciudadano adecuado y ubicado dentro de la sociedad. Eso implica una inteligencia interpersonal que me permita generar empatía, que me permita llevarme de una manera correcta con todos. Todo eso implica una serie de desarrollos y de autoconocimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una inteligencia kinestésica, señores. Kinestésica. ¿Qué implica esa inteligencia? Pues es la inteligencia que tienen toda la gente que practica algún baile, o un deportista, un futbolista, por ejemplo, tiene mucha inteligencia kinestésica, o un acróbata de un circo. Es gente que domina la mente con el cuerpo. O sea, hay un dominio y el manejo del cuerpo y las órdenes que envía el cerebro al cuerpo se ejecutan de manera precisa. Una persona que no ha practicado gimnasia, que no ha practicado baile, que no ha hecho algún deporte, pues tiene dificultades con la inteligencia kinestésica, ¿no? Y se nota eso cuando baila, se nota una rigidez ahí en el cuerpo, porque no hay inteligencia kinestésica, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Cuántas inteligencias llevamos? Una siguiente inteligencia es la inteligencia artística, o sea, la inteligencia en el manejo de artes, como la música, la escultura, la literatura. Es distinto al lenguaje verbal, ¿eh? La literatura, la, la música, la escultura, en fin, cualquier tipo de arte que se practique, es una inteligencia que te genera percibir el mundo de una manera mucho más
más amplia que una persona que no practica un arte. Una persona que practica un arte como la música puede ver el mundo de una manera mucho más detallada que una persona que nunca practicó el arte. Por eso que es muy importante la práctica de algún arte concreto, como la música, la escultura, la literatura, la pintura, por ejemplo. Si ustedes fueran pintores, no tendrían ningún problema con Subsystem Methodology, por ejemplo. O si ustedes estudiasen pintura, fueron muy buenos analistas de sistemas. ¿Ok? Entonces, hasta el momento me parece que he dicho 8 tipos de inteligencias. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá?